Entonces se va a realizar la evaluación ligamentaria en el complejo articular de la glenumeral. Se va a encontrar un grupo de ligamentos que son los glenumerales, que son 4. El primero, glenumeral superior, glenumeral medio, el tercero, glenumeral inferior anterior, y el cuarto es que estivaliza el hombro en cara posterior, el glenumeral inferior posterior. Entonces se va a evaluar los estabilizadores en la cara anterior. Entonces los anteriores van a ser rotación externa y con abducción. Esa abducción va a variar dependiendo de la fibra que se va a evaluar, si es el superior, medio e inferior. Entonces se va a evaluar el fibra superior, glenumeral superior, con una ABD de 30 grados, una rotación externa. Entonces vamos a estar acá dentro del paciente para fijar, para que el brazo no cuelgue, y se va a fijar la escápula desde la clavícula, deslizándola hacia posterior. Entonces acá, entonces la cabeza sobre el pliegue axilar, haciendo una línea perpendicular, y allí ponemos el dedo. Entonces se fija hacia posterior y deslizamos hacia anterior la cabeza del húmero. Estabilizo y lo muevo hacia anterior. Entonces espero 10-15 segundos que dura el test. Y le pregunto al paciente que si siente dolor durante la maniobra. No. ¿Siente dolor? No. Entonces sería firme sin dolor. El segundo es fibras medias. Entonces la BD va a ser de 60. Entonces se mantiene la rotación externa y la maniobra es la misma. Fibro la clavícula y tomo la cabeza. Vas a ir hacia interior. Y le pregunto, debe durar de 10-15 segundos, y le pregunto al paciente que si siente o no siente dolor. No. Entonces se reporta firme sin dolor. El tercer ligamento a evaluar es el fibras medias anteriores. Entonces una ABD de 90 grados, relaje, y el hombro va a estar en rotación externa. Entonces fijamos y la cabeza del húmero va a estar hacia interior. ¿Duele? No. Firme sin dolor. Entonces ya están los ligamentos anteriores. Entonces ahora va a ser el inferior posterior, que estabiliza la parte posterior. Entonces por favor saque un poco el hombro. Entonces el brazo va a ir en una flexión de 90 grados. Abrimos el bracito del paciente y vamos a meter nuestra mano en el pliegue axilar y hacemos una vez del paciente. Entonces se realiza una tracción hacia afuera y vamos a hacer una compresión hacia abajo y hacia afuera para tensar el glenumeral, fibras inferiores. Tracciono, entonces hago la compresión hacia abajo y hacia afuera. Allí, por eso está el hombro afuera, y le pregunto que si hay dolor. ¿Hay dolor? No. Entonces se evalúa firme sin dolor. Entonces vamos a evaluar los ligamentos coracomerales. Entonces estos se dividen en anterior y una parte posterior. El coracomeral anterior brinda estabilidad a la cabeza anterior del húmero. El posterior pues brinda la posibilidad
posterior. Entonces se va a evaluar el coracomeral anterior. Entonces tiene una rotación externa, una ADD de 60. Entonces esta va a requerir un movimiento de tracción. Entonces la maniobra es que mete en medio de las piernas para poder realizar la compresión, y la fijación es exactamente la misma. Entonces tomo cabeza, tomo la cabeza del húmero, hago la tracción con mis piernas y ahí sí luego llevo hacia anterior y mantengo de 10 a 15 segundos y le pregunto al paciente si duele o no duele. ¿Duele o no duele? No, no duele. Entonces es firme sin dolor. Pongo mi mano no dominante en el pliegue axilar, cerramos el brazo del paciente y hacemos una máxima de horizontal. Le pido al paciente que se relaje y con mi tronco estabilizo el tronco del paciente para cuando yo genere la tracción el paciente no se vaya hacia afuera. Entonces tracciono y hago una compresión hacia abajo y hacia afuera en el codo para llevar la cabeza del húmero hacia abajo y hacia afuera. Tracciono y si perder la tracción hago el deslizamiento posterior y le pregunto al dolor, ¿tiene dolor? No. Entonces lo reporto laxo sin dolor. En este video vamos a realizar la intervención desde terapia manual para la glenohumeral. Entonces hay unos grados de movilidad, grado 1, 2, 3 y 4. 1 es edema, 2 dolor, 3 y 4 manejo de movilidad articular. Entonces se gana los movimientos o la cinemática del hombro, flexión extensión, flexión externa interna, ADD y ABD. Entonces son movimientos diferentes para cada movimiento. Entonces se va a empezar con la flexión extensión. Entonces la posición de flexión extensión es una posición holgada. Entonces es flexión de 30, una de 60 y una rotación interna. Aquí voy a poner mis manos, relaje, y el brazo del paciente lo voy a poner sobre el pecho del terapeuta. Voy a tomar el húmero de esta manera, entrelazo mis dedos y movilizo la cabeza en sentido en giros. Entonces la movilización va a ser así. Entonces para que el hueso gire sobre su propio eje. Entonces para hacerlo en el dolor, para disminuirlo de 0 al 25%, me voy al 100, vuelvo al 50 y vuelvo al 25 y parto desde el 0 al 25. Para restaurar el movimiento un grado 4, que es de 1 a 50 al 100%, 100%, 50 y hago las oscilaciones. 3 series de 15 repeticiones, oscilaciones. Continuamos con las rotaciones. La rotación externa es un deslizamiento anterior de la cabeza del húmero sobre la cavidad glenoidea, y la rotación externa es un deslizamiento posterior de la cabeza del húmero sobre la cavidad glenoidea. 2, 3. Entonces voy a intervenir con la rotación externa. Entonces para la rotación externa
se pone el paciente en posición holgada, flexión de 30, abs 40-60 y rotación interna. Entonces se fija con el tronco del terapeuta. Entonces la mano va a ir en la escápula, fijo escápula hacia posterior desde clavícula y toco la cabeza del húmero hacia posterior. Entonces el grado de deslizamiento es para dolor, es un grado 1. Entonces se desliza de 0 a 25 del 100% del rango de movilidad. Suelte, fijo hacia posterior, tomo cabeza y llevo al 100, 50, 0, 50 al 0%. Al 0 al 25 oscilaciones para trabajar manejo del dolor. Entonces sería una hipomovilidad o un manejo o un hombro congelado. Entonces va al 75%, al 100% hago las oscilaciones. ¿Cuántas oscilaciones se debe hacer? 3 series de 15 repeticiones. Entonces ahora vamos a hacer las rotaciones internas. Entonces se hace un deslizamiento posterior. Entonces sacamos la cabeza del húmero afuera de la camilla. Corra por favor hacia afuera. Entonces la posición es la misma. Flexión de 30, ABD 40-60 y rotación interna. Fijo hacia la escápula en sentido anterior para realizar el movimiento posterior. Entonces ahí cambian los contactos. Tomo espina de la escápula, sentido anterior. Entonces tomo la cabeza del húmero. Entonces esta mano va en el pliegue axilar y voy a deslizar hacia posterior sin soltar la fijación de la espina. Llevo al 100, llevo al 50, del 50 al 100 si mi objetivo es restaurar el movimiento, y esto se debe realizar 3 series de 15 repeticiones. Entonces queda ADD y ABD. Para mejorar el movimiento de ADD es un deslizamiento inferior. Vamos a movilizar la cabeza del húmero hacia inferior. A la escápula se fija desde el ángulo inferior de la escápula. Entonces ubicamos en la parte posterior el ángulo de la escápula para evitar que el ángulo se deslice hacia inferior. Posición holgada, desliza el brazo, ubico la cabeza del húmero desde la línea axilar y movilizo cabeza del húmero hacia inferior, y acá realizo la maniobra dependiendo lo que el paciente requiera. La ADD es un deslizamiento superior, la cabeza debe deslizar hacia superior. Entonces vamos a movilizar la escápula. Mi mano va dentro del pliegue axilar para llevar la cabeza del húmero. La mano opuesta va a ir en la espina de la escápula. Lo mantengo con esta mano fijo y llevo hacia superior la cabeza del húmero. Así. Y hago las oscilaciones. Se hace el grado dependiendo la sintomatología del paciente.